El primer libro de Reyes, por lo menos en los primeros 11 capítulos, se nos habla de la vida de Salomón. Esa es la vida de Salomón. Esos capítulos abarcan toda la vida de Salomón. Y después hay otros registros, pero en este momento eso es la vida de Salomón. 11 capítulos. Y yo lo divido más o menos en 3 etapas de la vida de Salomón. Primero que nada, el establecimiento de él como un rey sabio. En segundo lugar, el tiempo de construcción del templo. Y en tercer lugar, las obras finales de Salomón y su muerte. Es sencillo. Entonces, repito, 3 segmentos que yo digo son lo que el relato nos dice en la vida de Salomón: el establecimiento de un rey justo, la construcción del templo y en tercera, las últimas obras y la muerte de Salomón. La primera parte dura los primeros 4 capítulos y básicamente aprendemos de que David ya estaba viejo y entonces ya no se podía calentar por sí mismo en las cobijas, y entonces mandan a traer a una chica que le ayude con eso. Y esta chica se llama Abisag, era una chica muy hermosa, dice la escritura, a quien David no conoció, solo para los que por ahí asumieron esta relación entre ellos. Pero bueno, entonces traen a esta persona y resulta que mientras uno de los hijos de David, llamado Adonías, que era el 5º hijo de David, de acuerdo a uno de los registros, empieza a alardear sobre que va a ser el siguiente rey, y de hecho a tal grado que hace una comida donde invita a todos para que celebren que él va a ser rey, e invita a todos menos a Natán, el profeta, a Benaía y a Salomón. Benaía creo que era sacerdote, y Salomón pues el otro hijo de David, ¿no? Y entonces Natán el profeta empieza un plan, se acerca a Betsabé, la mamá de Salomón, porque al final, si bien el hijo de David falleció, el primero que tuvo con Betsabé, después tuvo otro y fue Salomón. Y entonces Natán, el profeta, se acerca a Betsabé y le dice: oye, pues ya ves que este hombre se está coronando rey, Adonías, este otro hijo, vamos a hacer algo para que tu hijo sea rey, como había quedado David que iba a ser. Y entonces lo que hacen es que viene Betsabé enfrente del rey y le dice: oye, si tú dijiste y prometiste que Salomón iba a ser el próximo rey, ¿por qué ahora tu hijo Adonías está siendo el rey y festejando por ser rey? Y entonces llega Natán, justo como lo habían planeado, a confirmar las palabras y a decir: oye, David, ¿por qué tu hijo está siendo el rey y dice que es el rey? Tú ya lo hiciste rey y no me avisaste, ¿o qué pasó? Y entonces David dice: pues ¿cómo? Pues yo no le había hecho rey. Y entonces lo que pasa es que justamente se apuran y hacen rey a Salomón. Tan rápido que creo que todavía, bueno, no esta comida, pero esta reunión que todavía tenía Adonías, todavía no había acabado, este otro hijo de David, ¿no? Entonces se corona al rey Salomón, y entonces llegan las noticias, este festejo que están teniendo para celebrar al nuevo rey, al otro hijo de David llamado Adonías, y la fiesta se acaba. Y es muy chistoso, a mí me dio mucha risa leer porque dice que pues, cada quien se fue a su casa, y dije como, qué chistoso. No sonó chistoso ahorita, pero cuando yo lo leí me pareció muy chistoso. El punto es que Adonías acaba muy temeroso de Salomón porque dice: uy, yo estaba a punto de usurpar el que ahora es su trono, así que seguramente no le agrado, así que se refugió. Pero Salomón platica con él, bueno, por medio de mensajeros, y llegan al acuerdo de que: mira, si no hay maldad en tu corazón, tú vivirás. Si hay maldad en ti, morirás. Y así es como acaba el capítulo. Adonías va tranquilo por la vida porque ya dice: bueno, pues no tengo nada contra ti, así que pues no voy a morir. En el capítulo 2, David se despide de Salomón y le explica varias cosas. La primerita que le explica es: guarda los mandamientos, los estatutos, lo que Dios diga, y Él te hará prosperar, para que Él te haga prosperar en todo lo que hagas y emprendas. Después de eso le da algunos asuntos pendientes que son bastante interesantes. Primero le habla acerca de Joab. Tú te acordarás que en el libro pasado Joab es este general que mete mucho la pata. Bueno, no mete mucho la pata, pero se pasa de listo. En primer lugar, cuando un general, el general de el hijo de Saúl, no me acuerdo cómo se llama, el general Abner le dice a David: oye, yo te ayudo para que llegues a ser rey. Bueno, Joab mata a ese general y pues David se queda sin ascender a ser rey. Pero no solo eso, sino que después, cuando están en la guerra contra el hijo de David, David le dice: hey, no vayas a matar a mi hijo, y él mata al hijo de David sin decírselo a David. Que de hecho David no lo sabe porque no lo menciona, pero
peor le hubiera ido. Pero bueno, Joab había cobrado 2 personas importantes para David. Y era su general, fíjate. Y después cuando lo corren como general y llaman a Amasa como general, Joab a escondidas mata a Amasa. Pero de esto sí se entera David. Entonces mata a 2 generales y a un hijo de David. Así que digas, qué buen general, pues no del todo, no le convenía mucho a David. Es como de esos amigos no muy buenos que tienes, pero que no sé por qué siempre conservas toda tu vida a tu lado. Pero bueno, entonces... David le dice, mira, tú sabes, Joab, esta persona mató a 2 generales importantes para mí. No dejes que descanse o que vaya a su sepultura en paz. Encárgate de él. Fuerte, ¿no? Y después tenemos a esta otra persona que menciona David, que se llama Siemi. Siemi es esta persona que fue con David cuando fue desterrado David por su hijo. Bueno, más bien huyó de su hijo. Esta era persona que iba al lado de ellos, que era de la descendencia de Saúl, que iba maldiciéndolos todo el camino. Y cuando acabó y David regresó, acabó el exilio, David regresa, Siemi viene y le recibe al rey y tiene miedo. Alguien propone matarlo y David dice, no lo vamos a matar. Bueno, ahora cuando ya se está a punto de morir, David le dice a Salomón, mira, ¿te acuerdas de esta persona? Bueno, yo le prometí que yo no la iba a matar, pero yo ya me voy a morir. Tú encárgate. Y entonces como que David deja muy cerrados todos sus asuntos y muere. Y lo que pasa después es que Adonías, el otro hijo de David, que se hizo rey, pero no era rey, nada más hizo una comida para animarnos a todos, pero nos dejó vestidos y alborotados. Esta persona se acerca con Betsabé y le dice, oye, pues mira, vamos a dejar los resentimientos atrás, ya Salomón es el rey, yo no voy a usurpar su trono, pero me gustaría que me hicieras un favor. Y le dice, ¿cuál? Y le dice, ve con tu hijo, porque a ti no te lo va a negar. Si yo se lo pido, me va a decir que no. Pero tú como su mamá, ve con Salomón y dile que me dé por esposa a Abisag. Abisag era la chica guapísima que habían traído para atender a David en sus últimos días. David ya se había muerto y entonces él dice, bueno, pues David se murió, no me voy a poner a luchar por el trono, pero sí me gustaría quedarme con esa chica. Entonces va Betsabé y habla con Salomón y le dice, oye, pues, ¿por qué no le das a tu hermano esta mujer? Y Salomón se molesta y le dice, de hecho le dice a su mamá, pues ya mejor le doy todo el reino, ¿no? Porque ya de por sí se quedó con este general que estaba Joab de su lado. Y con este otro sacerdote y no sé qué tanto, mejor le doy el reino, ¿no? Pero Salomón dice, bueno, este día con esta petición él ha dictado su muerte, creo que son las palabras que ocupa. Y entonces Salomón ocupa a una persona llamada Abiatar, que según yo es el mismo sacerdote que quedó con David después de que mataron al papá porque le ayudó a David con la espada y con el pan. Espero que te hayas acordado y haya sido suficiente referencia. Bueno, este hombre, según yo, Abiatar, es que se llama igual y es el sacerdote, tiene sentido. Entonces esta persona, Salomón lo manda a matar a Adonías, que era su hermano. Y también resulta que manda a matar a Joab. O sea, como que se pone a arreglar todos los asuntos de su padre. Entonces manda a matar a Joab, el general de David, que no le era tan buen general. Y después va a buscar a Simeí. Y Simeí es esta persona que dijo maldiciones a David. Y con Simeí lo que le dice es, mira, vete a esta ciudad y no te salgas de ahí. El día que tú te salgas de esa ciudad, mueres. ¿Está claro? Y es como, sí, perfecto, está muy claro, estoy de acuerdo. Entonces, Simeí se va ahí y ya ni me acuerdo ni por qué razón. Creo que uno de sus hijos no venía a verlo o se fue por unas asnas. No sé si lo apunté. No me acuerdo ni por qué. Es que la razón es tan ilógica, tan injustificada para salir de la ciudad. Pero bueno, sale de la ciudad y cuando regresa, pues Salomón lo busca y le dice, pues bueno, ya te tocó. Y manda a Abiatar a matar a esta persona y pues ya se muere. Este es el final del capítulo 2. En el capítulo 3, Salomón se casa con la hija del faraón egipcia. Y entonces empieza a crecer relaciones con los egipcios, que de hecho no lo mencioné, se me fue. En el tiempo de David fue el periodo en el que más se expandió el reino, y en el reino de David y Salomón es el momento en el que Israel fue más grande a nivel territorial. Llegaron hasta el Éufrates. Y hasta el mar, ¿sí es el mar Rojo todavía? Sí, según yo es el mar Rojo todavía, hacia abajo. Entonces, todo eso se expandió. Entonces, bueno, aquí Salomón está expandiéndose más, creando como estas alianzas con los egipcios. Se casa con una de las hijas de Faraón. Lo que sucede después es que Jehová se le aparece a Salomón y le dice, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón le dice, yo quiero ser
un hombre de un corazón de entendimiento, un hombre sabio. Y Jehová se complace mucho con él porque no le pide riquezas, poder, ganarle a sus enemigos. No, él pide sabiduría. Y dice Jehová, perfecto, te lo doy. Y aparte también te voy a dar riquezas. Porque tampoco pidió riquezas. Pero dice, te voy a dar lo que no me pediste, también riquezas, gloria y no me acuerdo qué otra cosa. Y entonces se lo cumple y Salomón se vuelve un hombre sumamente sabio. Y ahí viene esa historia de las dos mamás, que se murió uno de los bebés y van a buscar a Salomón para que las ayude. Bueno, esa historia famosa. En el capítulo 4, se enlista a los oficiales que tuvo Salomón y la gente viene de todos lados a oír a Salomón. Aquí acabamos el periodo de se establece un rey de sabiduría, que es la primera etapa del libro. Salomón se establece como un excelente rey y un rey sabio. Ahora, después viene la construcción del templo. En el capítulo 5 se empieza la construcción del templo, en el capítulo 6 se describen los adornos del templo y se explica que el templo tomó 7 años para construirse. En el capítulo 7, Salomón se construye una casa y le construye una casa a su esposa egipcia también. Se describen más partes del templo. Y aquí yo no lo voy a escribir, este es el templo. Hay modelos 3D muy padres, si buscas en YouTube Templo de Salomón, hay cosas muy padres hechas que te dan un recorrido entero y lo hacen mucho mejor de lo que yo podría hacer aquí explicándote, así que pues solo te voy a decir de qué van los capítulos. En el capítulo 8 se pone el arca del pacto en el templo, y una vez que se pone el arca del pacto en el templo y los sacerdotes se salen, la gloria de Jehová llena el templo. Salomón hace una oración dedicatoria y después de la oración da unas palabras al pueblo de Israel y después hay un festejo de 14 días. Se hacen sacrificios y se hacen un buen de sacrificios. Mencionan 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, así que fue una locura con respeto, pero un buen de ofrendas, ¿no? Y sacrificios. En el capítulo 9, Jehová se aparece a Salomón aceptando el templo. Y ahí acaba la edificación del templo. En este mismo capítulo se empieza justamente a hablar de las obras finales de Salomón. Se habla de que el faraón, se me olvidó decir que Jehová dicta bendiciones y maldiciones dependiendo del comportamiento de Israel. Pero bueno, pasando al siguiente tema, el faraón conquista algunas regiones y se las regala a su hija, la esposa de Salomón. Y entonces Salomón se involucra a arreglar esa ciudad y reconstruirlas y todo eso. Y de hecho Salomón llega a tal punto de como crecer económicamente que ya hasta tiene una flota de barcos también. Y así acaba el capítulo 9. El capítulo 10 menciona una reina de un lugar llamado Sabá que visita a Salomón y queda súper impresionada con su sabiduría, con todo lo que tiene. O sea, Salomón tenía un buen de billete y el reino progresó mucho en su tiempo. Entonces la reina queda súper impresionada por la sabiduría y las riquezas de Salomón. Se intercambian regalos y se van felices. Y hay algo que me llamó mucho la atención, porque la escritura, o este capítulo 10, menciona que Salomón tenía un trono de marfil cubierto de oro. Cito, en ningún otro reino se había hecho un trono semejante. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo todas las vajillas de la casa del bosque del Líbano era todo de oro fino. No había nada de plata, pues en tiempos de Salomón no era apreciada. Y ya sabes que, no sé, digo, ¿qué pensaría de nuestros, de repente, trastes de plástico que tenemos? Yo, qué sé, si la plata ni la querían, imagínate, o sea, era como, no, la plata no es apreciada aquí la vajilla es de oro. Digo, no, pues, ¿qué hubiera dicho de repente los humildes cubiertos o platos que luego se usan? Pero bueno, el reino de Salomón llegó a crecer muchísimo. Y tú estás leyendo esto y dices, órale, Salomón construye el templo, Salomón se vuelve este rey al que todos quieren pedirle un consejo. Vienen personas de otras naciones, de todas partes y pueblos vienen. Y es una persona con un buen capital. Y dices, quiero uno como esos, ¿no? ¿Dónde se ordenan para casarse así? Pero justo viene en el capítulo 11, que es bien interesante. El capítulo empieza con un gran pero. Y dices, claro, nada puede ser tan ideal, ¿verdad? Y me pareció bastante fuerte que todos estos 10 capítulos eran Salomón esto, y Salomón logró, y Salomón admirable, y Salomón el grande. Llega el capítulo 11 y empieza así, con esa palabra, pero. ¿Cuál era el pero de Salomón o qué pasó con él? Dice la escritura que fueron mujeres. Que Salomón amó mucho a su esposa y a muchas otras mujeres. Dice, de hecho, la escritura que tenía 700 esposas que eran princesas y tenía 300 concubinas. O sea,
Mucha gente, mucha gente. Creo que es más de una estaca, ¿no? ¿Cuánta gente hay en su estaca? Salomón, la pura familia Salomón era una estaca. Bueno, el punto. Con las puras esposas, creo, ya con los hijos, creo que mucho más. Pero bueno, ¿qué pasa con este? No era que las amara demasiado solo por amar a sus esposas, sino que justamente fue dejándose llevar por ellas hacia la idolatría. Entonces empezó a adorar, te menciona en la escritura 3 dioses que Salomón empieza a adorar y se desvía ya de la adoración a Jehová. Entonces Jehová le dice, arrancaré el reino de ti y se lo entregaré a tu siervo. Y la escritura solo menciona 3 enemigos que se levantan o que Jehová levantó hacia Salomón. El primero es Hadad, es un edomita que huye a Egipto justo cuando el rey David está conquistando Edom y mueren los edomitas. Él era de una familia real, así que supongo que su familia falleció, pero no lo dice el texto. Huye a Egipto y el faraón le da una de sus cuñadas, es decir, la hermana de su esposa, y retorna a Israel o a pelear a Israel cuando se entera de que David y Joab, el general, murieron. Ese es uno de los enemigos de Salomón. El otro enemigo se llama Rezón. Este es un hijo un hijo de un criado del rey de Soba. Y justamente se vuelve capitán de tropa cuando David mata a la gente de Soba y pues se vuelve un enemigo de Salomón. No sé si mataron a su familia o algo, pero se vuelve un enemigo de Salomón. El último, que es el más interesante o el más relevante para la historia en general, es Jeroboam. Jeroboam es alguien que después se va a volver rey de la mitad del reino, mientras el hijo de Salomón se va a volver rey de la otra mitad del reino. Que de hecho es parte de lo que Jehová dice, que me llama muchísimo la atención, porque parte de lo que le dice Jehová a Salomón por haber sido idólatra, le dice, bueno, te voy a quitar el reino, pero no te lo voy a quitar todo por amor a David. Y le voy a dejar una parte a tu hijo. Entonces eso es lo que le dice. Y lo que pasa con Jeroboam, o quién era él era un judío que era hijo de un siervo de Salomón, alguien que servía a Salomón, él era hijo. Y lo que pasa es que Salomón confía mucho en él y le entrega toda la carga de la casa de José. Entonces, supongo que era como un delegado o algo así, alguien que está a cargo de cierta parte de la nación. Él tenía la carga de la casa de José sobre él, lo que sería Benjamín y Efraín y Manasés, perdón. Pero lo que pasa es que en sus caminos, esta persona llamada Jeroboam se encuentra al profeta Anías. Y Anías le dice que el Señor arrancará el reino de las manos de Salomón y te dará a ti 10 tribus. Salomón procuró matarlo, pero él huyó a Egipto hasta la muerte de Salomón. Salomón muere. Así es el final del capítulo. Y es bien interesante y de nuevo bastante triste un poco. En primera porque tienes a hombres cayendo, ¿no? O sea, hombres que se levantan bastante bien, hombres que fueron muy sabios, muy dirigidos por el Señor y pues el final de sus historias ya es más como una bajada así. Bueno, en el caso de David fue como así. Y da tristeza. Creo que lo que a mí más me da, bueno, sí me da tristeza eso, pero me da mucha tristeza ver este otro enfoque también de pensar que acabamos donde empezamos. La historia de Jeroboam, este último enemigo de Salomón que acabo de mencionarte, yo la conocí un poquito por haber leído Jesús el Cristo, porque de seminario no me acuerdo mucho de haber tocado esa historia, pues fue hace 12, 13 años. Pero bueno, el punto es que cuando yo leí Jesús el Cristo más recientemente, me quedó muy grabado que estaba Roboam y Jeroboam. Roboam era el hijo de Salomón, Jeroboam era otra persona. Y yo entendía que lo que pasó es que Jeroboam y mucha gente no quiso seguir al hijo de Salomón, Roboam, y entonces siguieron a Jeroboam. Y yo dije, bueno, pues fue una persona que dijo, yo voy a ser rey y ya está. Pero ahorita me estoy dando cuenta cuando yo leí esta semana que no es que Jeroboam dijo, pues yo voy a ser rey. Yo voy a pelear por el trono y pues ahí va, ¿no? Sino más bien que un profeta le dijo que Jehová iba a arrancar 10 tribus de Israel y se las iba a dar a él. Y él iba a ser el rey de estas tribus. Entonces lo que estaba pasando no es que él quisiera ser rey simplemente, sino que Jehová lo había escogido como tal. Y el final de la historia es Salomón tratando de matar a Jeroboam y Jeroboam escapando. Y digo, así empezamos la historia de David. Jehová le dijo a Saúl, tú no vas a tener porque hiciste mal, así como le dijo a Salomón, tú no vas a tener todo el reino, tu hijo no lo va a tener. Y entonces llamó otro más. En lugar de Saúl va a venir David. En lugar del hijo de Salomón va a venir Jeroboam.
Pero las historias siguen este paralelo. El rey, entonces, un rey que empezó siendo escogido de Jehová, acaba acaba dejando a Jehová, y entonces Jehová escoge a otro, y este rey se dedica a buscar matar a esta persona. Saúl tiene esa historia, Salomón tiene esa historia. Y para mí esa es la parte más dura, no solo ver que personas que tenían una fidelidad muy grande a Dios cayeron, sino el ver que la historia se repite. Que volvemos a hacer los errores que no nos gustaron que se hicieran contra nosotros, que vuelve a repetirse este ciclo de no fui fiel a Dios, pero tampoco quiero que Dios escoja a esa otra persona en mi lugar, así que voy a eliminarla y voy a cometer estos pecados para evitar la consecuencia del pecado que yo cometí. Y creo que la historia de Salomón acaba de esa manera bastante triste.